Ya. ¿Ya? Cuidado. Me estaba preguntando Jorgito sobre la canción. No encuentro. No lo encuentro, ¿eh? Te la pongo aquí, tú léelo, ¿no? pasa nada. No. Y yo lo Yo complemento. yo lo tengo. Ah, ok, espera. O tú lo lees y yo lo, como quieras, ¿eh? No, léelo tú, por favor. Espera. Ya está Mario Méndez Acosta. Gracias, ingeniero querido. Gracias. Te lo voy a poner con letra muy grande. No, yo leo bien acá. No te preocupes. Muy bien. Gracias, Jorgito. ¿Está listo el video en cuanto lo pida, señora? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este gran multimedia, en esta bellísima cabina, gracias al Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, gracias a todo el equipo técnico y a todos los que conforman estos grandes grupos por apoyarnos. Muchísimas gracias, les agradecemos. Hashtag Voces del Periodista. Como todos los días me complace compartir, es un honor con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Maestro queridísimo, ¿cómo estás? Bien, Celeste linda, muy buen martes, muy contento, el honrado también soy yo, es un placer y será un excelente programa, lo prometemos. Exactamente, y bueno, pues gracias Rigoberto, gracias Oratoria Política, que estás con nosotros, Rigoberto Vargas, y bueno, a todos ustedes, queridos amigos. Para nosotros es importante, como siempre lo decimos, antes que nada decirles y recomendarles que por favor tecleen www.vocesdelperiodista.mx. Tenemos una nota por demás alentadora, interesante. A lo mejor ustedes ya lo oyeron, a lo mejor no tanto, pero tiene una importancia y una trascendencia mucho más allá de lo que a simple vista pudiésemos pensar. Maestro Jorge Santa Cruz, adelante. Claro que sí, Celeste, y es que, amigos, ha ocurrido algo inusual en la historia contemporánea del mundo. Resulta que el ejército sirio, que el gobierno del presidente Bashar al-Assad, el ejército sirio, con el apoyo sobre todo de Rusia, ha derrotado al que se suponía casi invencible Emirato Islámico, también conocido como Daesh, o como Estado Islámico, o como Ejército Islámico, o como ISIS. Esta es una gesta inconmensurable porque Daesh, el Emirato Islámico, tuvo todo el apoyo financiero, logístico, de habituallamiento de potencias como, escuchen bien, antes de devolverle el micrófono a Celeste, Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita y Qatar, entre otras. Se pone un freno, pues, al esfuerzo del Estado profundo que gobierna desde Washington en su intento por lograr un gobierno mundial. Yo creo, Celeste, si no tienes inconveniente, que después del corte leyeras lo que le dijo el presidente Assad a las tropas, a los generales. Es una gesta inconmensurable que preserva la soberanía de las naciones como México.
Claro, ¿me podrías dar el encabezado, maestro, que tenemos en la página? ¿Qué es lo que te preguntaba? Si fueras tan amable para Era lo que me compartir. preguntabas y yo me Sí, solté para, con todo no, mi pero rollo. está perfecto, para compartir con nuestros queridos amigos. Felicita a Assad, a ejército sirio, por victoria de Daesh. Perdóname. Vamos a un corte. Bueno, antes de ir a un corte, no al contrario, maestro, qué bueno. Miren, amigos, hemos insistido en estos micrófonos y lo hemos compartido con ustedes, el que hay una receta, digamos, que se aplica y que son guerras híbridas, que son guerras no convencionales, que se aplica también en México, o sea, se aplica en partes que están siendo depredadas por esos mega consorcios que exigen que se privatice el agua, que se privatice la educación, que se privaticen los servicios de salud, que cada vez se hagan los estados más flacos. ¿Para qué? Para que consorcios privados puedan dominar y entonces que los estados-nación no importen, que ellos avasallen y conquisten territorios. Entonces que nos desarraiguemos de lo que somos, de nuestra historia, de estar cohesionados, de vivir por una patria, de tener símbolos patrios. Cada vez vemos que se ha ido desdibujando todo esto, también en México, por supuesto. Entonces es ahí lo importante, y vamos a un corte y regresamos con el tema, queridos amigos. Les vamos a mostrar un video, no tardamos, gracias. Está usted escuchando Voces del No, Periodista. quería darla. No, No, está, yo lo tengo, Mira, usted lo es que está yo lo súper sé, cómodo. yo lo subí desde ayer, Jorgito. Ahorita el discurso aquí lo tengo, gracias. Perfecto, Qué lindo, sí. te agradezco muchísimo, Gracias. maestro. Pero ¿a poco no está importantísimo? Ah, no, ¿Cómo claro. ves verdad? ¿Cómo ves, Rigoberto? Sí, Esa es la traducción. Lo que quiere decir es importantísimo. Amigos, imagínense, esto empezó desde el 2011, lo vamos a decir al aire, maestro, ¿cómo ves? Voces del Periodista abordó este tema y vislumbró todo lo que se pudiera venir desde el 2001, y es más, desde antes, porque lee uno a grandes escritores, investigadores como el profesor Michel Sosudowski, como Daniel Estuño, está viendo uno de Thierry Missant, tanta gente maravillosa, y pues nuestro productor y director general Que le sabe, muchísimo, le pero sabe y muchísimo de mucho. ese. Entonces, de alguna manera, en Voces del Periodista, en esta nuestra revista quincenal, que pues ya tiene más de 20 años, usted puede checar los análisis que hay y lo que se fue diciendo y después fue pasando. No porque haya una bola de cristal y seamos adivinos o tengamos una varita mágica, no. Simplemente porque se estudia, se sabe la historia, se investiga los personajes, se hace toda una dinámica que es importantísima, ¿no?, para entender. Pero lo que sí es increíble es ahora sí como una batalla que ganan los buenos, en el sentido de la vida, porque estamos hablando de preservar la vida. Estamos oyendo tambores de guerra, ¿no? Una guerra nuclear que ojalá no sea, pero por eso estas batallas ganadas hay que replicarlas. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las de La Pantera. Maestro Jorge Santa Cruz con él, director académico del Club de Periodistas de México, y con Rigoberto Vargas, @OratoriaPolitik. Lo más importante que estamos con ustedes, llámenos 55 18 77 60 o en horario de oficina el Club de Periodistas de México 55 12 86 61. Queridos amigos, regresamos a este tema de que, y compartíamos en el corte, el decir que cuando se hace un análisis verdadero, cuando solamente se está comprometido con el análisis como objetivo fundamental para prever o para hacer análisis de prospectiva, pues obviamente no es que uno tenga una bola de cristal, sino que suceden las cosas y son las cosas así. El tema de Siria lo hemos tocado desde hace años, y no solamente, o sea, de Medio Oriente, pero básicamente en Siria. ¿Quién iba a pensar, amigos? Hace apenas unos meses,
que iban a poder desterrar al ejército de ISIS, Daesh, o como usted le quiera llamar, porque fue cambiando de nombres, pero es lo mismo. Es Al Qaeda, está patrocinado desde Occidente, está inoculado por entes que se prestan a ello también en Medio Oriente, ustedes lo saben, ya es muy conocido, pero ¿cuántos años le costó al pueblo y al gobierno legítimo sirio que nos diéramos cuenta verdaderamente qué es lo que pasaba? ¿Por qué? Por esa guerra mediática, por esa invención, por esas mentiras, por esa manipulación de la información. Eso es un crimen. Todos aquellos que han malinformado sobre la situación real de Siria, que es una invasión disfrazada, lleno de mercenarios extranjeros la mayoría. También había gente de Siria, pero era lo mínimo, era mínimo. ¿Qué sucede? Toda esa historia que nos contaron, bueno, imagínense cuántas más no ha habido y de las que no nos hemos enterado, porque la historia lo escriben los vencedores. Desgraciadamente, así pasa. Cuántas historias que creemos que son de una manera, no lo son. Aquí, afortunadamente, la resistencia heroica del pueblo sirio, con su gobierno legítimo, nos han dado la oportunidad de darnos cuenta cuál es la receta que aplican estos megaconsorcios en esa región. Pero nos damos cuenta que no solamente es allá, lo replican en muchos lados. Comentábamos en días pasados con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente en el programa de ayer, que México está en medio de golpes blandos, pero nosotros también no nos podríamos escapar de esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay golpe blando, hay una revolución económica interna muy fuerte, los neoconservadores contra Trump y contra ya un establishment, ¿no? Y ahí está el Estado profundo, golpeando intereses los unos de los otros. ¿Cuándo habíamos pensado esto? Ahora es visible. ¿Qué sucede? Pues también en Guatemala, también en Sudamérica, en Venezuela, y son muchas intentonas y son muchas circunstancias de las que hay que estar alerta. Por eso es importante, porque la opinión pública tuvo mucho que ver en esto, la buena opinión pública, el que permeara información real a través de las redes. Por eso es muy importante el que nos informemos plural, que nos demos cuenta que se puede y que se deben hacer las cosas e insistir. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que esto fuese posible? Yo quiero leer, como me dice el maestro Jorge Santa Cruz, las palabras de felicitación del presidente al-Assad, Bashar al-Assad, a su ejército, el ejército sirio, que por supuesto con el apoyo básicamente del ejército ruso, de la estrategia también, pero la estrategia fundamental que tuvo Bashar al-Assad es importante de tomarse en cuenta. Ha habido análisis muy importantes en cómo se va haciendo resistencia en los países con lo que ya tenemos conocido. Aquí se presentó un escenario que no era conocido, con elementos de traición tremenda de los propios medios de comunicación, que son medios totalmente para engañar y para invadir. Hay medios que se informan, por supuesto, y son valiosísimos, y hay que saber reconocerlos, y hay que seguirlos, y hay que apoyarlos. Pero hay medios, que es la media, que está precisamente, pues que es los mismos consorcios, pues ya los acapararon, y obviamente es parte de un poder, perverso, porque finalmente es depredador. Qué bonito es que con todo el avance de la ciencia, con todo lo que hay y lo que se ha avanzado y lo que ha avanzado la humanidad, ¿cómo es posible que estemos, en vez de aprovechar estos recursos para la medicina, para generar alimentos para todos, porque el campo tiene los recursos, es mentira que se agote la comida ni nada, o sea, que se empleen las técnicas y las dinámicas para que la gente viva bien, para que si dicen que se está desbordando la natalidad, bueno, que haya educación en este sentido, no que se tenga un pensamiento enfermo de la necesidad de aniquilar
a millones y millones de seres humanos porque ya está muy poblado el mundo. No, señores, ese no es el discurso es la vida, defender la vida, apoyar la educación, apoyar todo lo que sea en beneficio del ser humano y aplicar la tecnología para eso que puede suceder maravillas. Y sin embargo, pues vemos lo que otros grupos pretenden y con otra visión. Es por eso importante, porque el triunfo del ejército es parcial, no se canta victoria. Ya sabemos que hay metieron más armamento químico y van a tratar de culpar nuevamente una vez más a Bashar el-Assad, a su gobierno. Vaya usted a saber qué tantas cosas, pero ya sabemos la receta, ya no nos engañan tan fácil. Entonces, por esa resistencia y por todo lo que nos ha dado ese pueblo para darnos cuenta de qué es lo que está pasando, bueno, pues esta batalla ganada, y de lo que falta mucho y que ojalá ya haya más, pero por lo pronto esta es de todos nosotros, es del mundo libre, del mundo que va por la vida y que sabe que tenemos el derecho a la vida y a una vida digna. Voy a dar lectura a este discurso. El presidente hizo una llamada telefónica al general de división Rafik Shahadeh, jefe del Comité de Seguridad de Deir ez-Zor, y con el general de división Hassan Mahmad, comandante de la Brigada 17, y con el general de brigada Issam Zureidin, comandante de la división 104 de la Guardia Republicana, y con los soldados de la guarnición del aeropuerto. Les voy a leer textual la traducción como está. Habéis demostrado con vuestra firmeza frente a las organizaciones terroristas más tenaces sobre la faz de la tierra que estáis al nivel de la responsabilidad. Por tanto, vosotros habéis salvaguardado el compromiso y os convertisteis en un ejemplo para las generaciones venideras, y la historia registrará que a pesar de vuestro escaso número, no escatimasteis lo más valioso para resguardar la fianza y defender a los ciudadanos desarmados. Y así, habéis logrado ejercer vuestras misiones íntegramente y escribisteis las hazañas una tras otra. La historia grabará entre vuestros compañeros que ha habido que se sacrificaron por la patria, y hubo quien resultó herido y se sobrepuso a su herida como pudo y continuó la batalla. Y así, esa sangre ha fructificado un triunfo resonante sobre el terrorismo, apoyado a nivel regional e internacional. Vosotros estáis hoy codo a codo con vuestros compañeros, quienes acudieron a vuestra ayuda y liberaron feroces combates por romper el cerco impuesto a la ciudad, y para estar con vosotros en las primeras filas para depurar a la zona del terrorismo e instaurar la seguridad en todos los contornos del país. Quiero decirles, amigos, que el terrorismo obviamente no es un problema solamente de Siria, es del mundo. Y a esos intereses nefastos lo han exportado, lo han diseminado, nos han hecho creer que fue por una migración. Entonces hay que estar alerta, hay que saber que es fundamental que estemos cohesionados como ciudadanos, amando a nuestros países y bueno, obviamente vigilando lo que se pueda y hacer lo que nos toca. Bien sabemos que las estaturas de los políticos son muy diferentes y distan mucho, pero la de los ciudadanos es la que salvó y la que básicamente también ganó esta batalla. Rigoberto. Sí, bueno, yo primeramente quiero hacer un comercial en favor de un medio que tiene una gran autoridad en asuntos de Medio Oriente, que es la revista Voces del Periodista. He leído en infinidad de ocasiones la revista y veo que está documentada, que tiene una información muy seria,
al nivel de cualquier medio de este país y del mundo. Por tanto, bueno, hacemos una recomendación a nuestro pueblo porque el terrorismo nos afecta a todos, afecta al mundo, las economías, la polarización social, etcétera, y es tiempo de que las voces, como como voces del periodista, tengan un lugar en este país. Y felicitarlos, por supuesto, a ti y al director y al equipo por este gran trabajo que hacen en el periodismo de nuestro país. Felicitémonos, Rigoberto, pero yo creo que te agradezco, pero es simplemente ir documentando, ir investigando donde se debe de hacer. Y esto, queridos amigos, es para que no caigamos en campañas de odio, ni internas, ni externas, porque esa es parte de la manipulación. Hay a quienes les conviene que estemos todos contrapunteados. Podemos pensar diferente, podemos y debemos votar conscientemente y podemos hacerlo de manera diferente, pero eso no quiere decir que nos confrontemos, porque a eso le apuestan los intereses depredadores. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga. Ay, amigos, es que de veras que esto es más allá de que podamos decir Siria, que conozco allá, que he vivido allá. O sea, sé un país que las carreteras y todo el transporte obviamente es gratis, la gasolina es muy barata, el agua es gratuita, la luz es muy baja, las personas tienen educación pública de primer nivel. Todos aquellos que quieran seguir estudiando hacen doctorados o puedes hacer otra carrera. El concepto para pagar impuestos es totalmente diferente. Allá no hay cuestiones de ilusión, pero porque es un trato humano, equitativo. Hay una cuestión que es muy fácil, pero que uno piensa que es muy complicado. Nos lo han hecho complicado precisamente para que no sean las cosas tan claras, ¿no? Entonces, es importante. El horario de oficina 5512-56. Maestro querido. Pero además no hay que olvidar, Celeste, amigos, que... Gracias, queridos amigos, gracias. Estamos de regreso en Voces del Periodista, ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, hashtag Voces del Periodista. Y bueno, queridos amigos, nos comentaba algo fuera de los micrófonos nuestro querido amigo Rigoberto Vargas, @oratoria política. Sí, Celeste, amigos, comentábamos que Siria tiene una gran relevancia histórica, no solamente en la región, la historia de la humanidad. Siria preserva grandes, pero muy grandes tesoros de la civilización, y podemos llamarlo en ese concepto, tesoros de la civilización, y por lo tanto es muy relevante que a través de la información precisa, documentada, eficiente, eficaz, bien lograda por los medios profesionales, pues podamos tener el contexto de todo este fenómeno que ha golpeado severamente a Siria. Es tal el caso, pues, que insistimos, son pocos los medios especializados en México que le dan voz a este tipo de información. Justamente la relevancia de Siria, su posición geoestratégica en la región, implica necesariamente que muchos países que tienen empresas e instinto depredador, pues vean en Siria un botín, y la desestabilización viene pues a través del sistema que todos conocemos de Daesh o IE, o el terrorismo encarnado en ellos de manera bestial, brutal y terrible. Y bueno, es lo que en este momento podemos opinar sobre Siria, Celeste. Exactamente. Bueno, pues ya tenemos en la línea al maestro queridísimo Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México. Mario querido, muchísimas gracias. Teníamos alguna cuestión aquí para pasar el audio, déjame ver. Ahorita ya está el maestro Mario, ¿verdad? Mario querido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para todos, como siempre, y qué buena noticia es la que han dado acerca de la derrota
del ejército de ISIS en el norte de Siria, en los lugares donde ocupaba, y esto implica el fin de una escalada no solo de agresión contra personas, contra sirios de otra religión, contra valles enteros que eran arrasados por esta nueva barbarie, y significa la liberación de Palmira, la legendaria ciudad histórica cuyas ruinas eran el orgullo de esta nación mediterránea. Pues enhorabuena que esto haya sido así proclamado, y de veras representa el primer gran avance real en contra de estos grupos financiados, como bien lo has mencionado, sobre todo por Turquía, que es la que más ha influido en el apoyo a estos grupos, que simplemente cruzan la frontera y encuentran abrigo en territorio de ese país, lo mismo que Qatar. Arabia Saudita y bueno, desde Occidente también. Desde luego hay grupos que a mano, sobre todo en ciertos grupos de Inglaterra, que han estado apoyando, y siempre con los fines crematísticos del petróleo del Golfo, pues a este grupo que realmente representó una especie de cáncer que tanto ha afectado tanto a Siria como a Irak, y a los kurdos, que han sostenido también buena parte de la carga de la lucha en contra de los ejércitos. Pero fíjate, maestro, perdón, ahorita que te diga, ahorita los kurdos están siendo utilizados. O sea, eso es importante tener en la perspectiva, darnos cuenta cuando la sociedad no está bien cohesionada, es muy fácil dividirla, es muy fácil contrapuntearla. Y por ahí, fíjate, totalmente en contra de los kurdos está Turquía, pero Estados Unidos ha estado apoyando a los kurdos. O sea, es una situación ahí de pugna de intereses, y que ojalá algún día acepte venir aquí nuestro productor y director general, que nos explique muchos puntos finos en cuanto a cómo inició Qatar con Turquía, el primer ataque a Siria, cuando vieron que no pudieron con un golpe de Estado al asesinar a varios primeros ministros, a personajes de primer nivel. Fue cuando ya entró Arabia Saudita y entraron ya más de una manera mucho más abierta a Occidente. Que no se nos olvide esto, y sobre todo, Mario querido, amigos todos, el que esta diseminación y este nuevo cáncer del terrorismo internacional, que está totalmente financiado, inoculado, yo no dudo que no haya una parte importante de fanatismo. No hay que caer en fanatismo en ninguna religión, ni tampoco en el dinero, porque también hay fanáticos. Estos que están haciendo esto son fanáticos financieros, son yihadistas financieros. Los otros son religiosos, pero la más no son ni siquiera ellos, son básicamente mercenarios. Recibían un dinero, fue una estructura y una infraestructura alimentada, y con armamento y con dinero, con alimentos, tratando de bloquear a la población de medicamentos, de medicinas, de agua, bombardeando infraestructura de Siria. Entonces, en este contexto, démonos cuenta, cuando empiecen a pasar todos esos actos de terror en Europa y en otros lados, independientemente de que nos lamentemos, hay que ver qué personajes han alimentado ese odio y han financiado esos grupos, porque esos son responsables. Y yo creo que debemos empezar a voltear a ver a esos personajes que han financiado el terror, porque es el terror para el mundo, y hay que voltearlos a ver, porque están desde sus escritorios, con su corbata o jugando golf en algún lugar, y están dañando al mundo, y ese es un cáncer inoculado. Eso hay que voltear a verlos, porque es importante hacerlo. Mario querido, y perdón la interrupción, adelante. Así, quien cría cuervos, tarde o temprano
tendrá problemas con la vista. Le sacarán los ojos, sí, y además los crían y luego se espantan supuestamente, pero luego les siguen dando, ¿no?, el recurso, y se crearon organismos que ya están a la vista, ONGs, muchas son de gente buena que está creyendo que apoya y apoya algunas causas inmediatas buenas, pero son utilizadas para después descalificar. Por ejemplo, hay quien dice, hay que invadir tal país porque son y tienen armas de destrucción masiva. Acuérdense de Irak. ¿Y cuántos los apoyaron? ¿Cuántos organismos humanitarios y que van por la paz lo organizaron? ¿Qué pasa con esos denominados cascos blancos que hasta el Oscar se llamaron por una historia totalmente ficticia? No critico a los que fueron los actores ni nada, pues ellos están en una película, qué mal que no se investigue, que si se dice que se basan en hechos reales, precisamente es parte de Al Qaeda, son partes, que escuchen al pueblo sirio, que escuchen a quienes vivieron esto, los teatros que montaban para dar lástima al mundo, sin importar que realmente detrás de sus teatros estaban sacrificando a niños, a ancianos, a mujeres, a hombres de bien. Entonces es momento de empezar a analizar las cosas de una manera multidimensional. Mario, querido, adelante. De todo la catástrofe humanitaria que representó la obligación de abandonar sus hogares y tratar de encontrar refugio, sobre todo en los países de los Balcanes y Europa del Este, que tan duramente han tratado a los sirios, cristianos sobre todo, que buscan el refugio en esos lugares. Una verdadera catástrofe que de veras no encuentra visión de salida. Y fíjate, Mario querido, por eso es importante subrayar este logro, esta batalla ganada, que es maravillosa, y por eso se subraya, amigos, porque esto es esperanza no solamente para Siria, es esperanza para los hombres de bien, para los gobiernos de bien, para que no sintamos que solamente la locura aberrante de vampiros que viven de la sangre y que venden armas es lo fundamental. Estas guerras híbridas están inoculadas, estos golpes blandos, primaveras o como usted le quiera llamar, están en muchas partes del mundo. Entonces hay que tener esa precaución, ese cuidado al analizar y al darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Es muy, muy importante. Mari. Pues sí, ciertamente es una serie de presiones en contra de gobiernos democráticos que pues ya vimos el caso de Ecuador que fue obligado precisamente a modificar su postura dentro de una alianza que se enfrentaba directamente a los intereses de Washington en el norte de Sudamérica. Pero yo quisiera hacer una mención de este problema que apenas está despuntando, que es la decisión del gobierno de Estados Unidos de terminar con el programa llamado DACA, que permitía que los llamados soñadores, dreamers, pudieran permanecer en territorio de Estados Unidos con la condición de que hubieran nacido ahí en la infancia y que estuvieran llevando a cabo labores de enseñanza, educación y trabajos en importantes empresas. Una de las cosas que alientan es que ha surgido una oleada de respaldos tanto en gobiernos estatales como empresas y entidades académicas para lograr que el Congreso, pues si no puede
revertir una orden presidencial, pueda crear una ley que sustituya plenamente a esta que de otra forma causaría una era de terror para cerca de 800,000 jóvenes latinoamericanos, en un 60% mexicanos que se han beneficiado de la misma. Es necesario que nuestros países, sobre todo nuestro gobierno, pues esté un poco más interesado en esto y que puedan contar ellos con un respaldo un poco más efectivo, más allá del meramente simbólico. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ir a un corte, regresamos con el maestro Mario Méndez Acosta, con el maestro Jorge Santa Cruz, con Oratoria Politique y con su servidora. No tardamos. Lo más importante es que están ustedes. Está usted escuchando Maestro Voces del Periodista querido, con su si amiga quieres comentar, Celeste hablaste Sáenz de con Miera. don Enrique, Regresamos. algo de... Ya no lo localicé. Ya no. Ya no lo localicé, le mandé mensaje. Ok. Hay una nota sobre las acciones que va a hacer el gobierno de México para apoyar a los Dreamers. No sé si quieras, Claro, claro. para que la tú comente consideres, Mario. Lo que tú consideres. ¿Mande usted? Tú incluso, Celeste Linda, la puedes leer. ¿No lo pasaron? ¿Mandé? Si quieres, te la ponemos. No, maestro, no, Bien. tú por Me favor. voy muy Tú lo rápido, que quieras entonces, comentar, para nos que lo aparte. comente Mario. Sí, claro. Acércate a la herbolaria y aprende los Yo creo mejores que tú sí secretos das la nota ancestrales. ahorita Solo y aquí, a ver qué comenta él, La ¿no? voz Sobre del esta... ángel. Un saludo Sí, con no, un muy servidor rápido. y Le doy el amigo, paso Rodrigo luego, Mondragón. Sí, muy rápido. Escúchenos de lunes a viernes de 10 a 11 Déjame de la la pongo mañana y aquí. por la noche de 9 a 10 en esta estación. Y Saludos. recupera tu salud Saludos. naturalmente. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos aquí en esta bellísima torre de la información de Organización Editorial Mexicana, a las 7:60 de AM, escuchando al maestro Mario Méndez Acosta y hablándonos sobre este problema, ¿no?, de los Dreamers, y sobre todo yo le quisiera pedir al maestro Jorge Santa Cruz, ¿qué dice vocesdelperiodista.mx, maestro querido? Claro que sí, Celeste. Dice que el gobierno de México anunció la implementación inmediata de 6 medidas para proteger y apoyar a 625,000 jóvenes DACA, es decir, que estaban amparados por la acción diferida para los llegados en la infancia, también conocidos como Dreamers, que decidan regresar al país o que sean deportados tras la cancelación de este programa. ¿En qué consisten las 6 medidas de apoyo anunciadas hoy por el gobierno mexicano? Bueno, por una parte, se tratará de darles créditos, becas también, así como la revalidación de estudios que hayan realizado en Estados Unidos, la afiliación al Seguro Social y un programa de empleo. Estas son en parte las medidas que fueron anunciadas por el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana. Celeste. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Maestro Mario Méndez Acosta, adelante. Esas medidas, pero no hay que olvidar que son personas que no conocen México, que llegarían aquí en calidad de exiliados de un país donde son víctimas de una persecución claramente de tintes políticos y racistas, y que sí, México ha hecho bien siempre